Yeraván es una película de Kollywood Cine Tamil del sur de la India, de acción y suspenso, protagonizada por Jayam Ravi como el agente Arjun y Rahul Bose como Brahma. Comencemos. Empezamos viendo a un hombre llamado Arjun, quien mientras camina dice en su mente que no conoce el miedo. Lo vemos en varios enfrentamientos con delincuentes. Arjun es muy visceral y lo regañan por ser violento y acabar con los delincuentes antes de seguir el procedimiento legal. Arjun tiene un compañero y mejor amigo que siempre lo apoya, es el agente Andrew. Un día hablando entre compañeros le dicen a Arjun que debe ser más cuidadoso, pues aunque él no tema perder la vida, los demás sí, porque tienen esposa e hijos. Le dicen que él no es un dios. Otro día están en la casa Andrew y su esposa Jasmine. Ella empieza a tener contracciones y rápido, con la hermana de Andrew, llamada Priya, junto con Arjun, van al hospital. La mujer da a luz a una niña. Priya le dice a su cuñada que le cae bien Arjun, pero que no es su tipo. Aún así, Arjun y Priya se hacen novios. Pasan los años hasta que la pequeña hija de Andrew, llamada Sofía, cumple 5 años. Vemos otro día, en la noche lluviosa, a una mujer subir a su vehículo. Aquí aparece un hombre extraño y toca su vidrio. Ella le abre la puerta y seguidamente la vemos atada a una cama siendo torturada por el hombre extraño. Este luego la pone sin ropa en una bañera. Ella ya está llena de sangre. El tipo extraño se llama Brahma y se comporta muy sádicamente y sonríe frecuentemente. Al final la muchacha es ultimada por el sujeto. Luego vemos en una terraza a Arjun, Priya, Andrew y su esposa Jasmine. Priya le pide a Jasmine hablar con su hermano Andrew sobre ella y Arjun. Jasmine la escucha y le dice a su esposo que deben casar a Priya con Arjun. Andrew se molesta y dice que no es momento para eso. Priya se va enojada. Luego Andrew le da a entender a su esposa Jasmine que no quiere obligar a casarse a Arjun, pues no está convencido. Jasmine se siente mal por Priya. Luego, Andrew le pide a Arjun que termine la relación con su hermana Priya, pues la está haciendo sufrir. Al día siguiente, en los noticieros anuncian el hallazgo de un cuerpo femenino sin vida sobre las rocas de un acantilado, con severos signos de tortura. Los habitantes del lugar se conmocionan. La policía analiza el hallazgo y saben que no es algo al azar. Además, días después es hallada la joven que vimos subir a su auto, la cual fue interceptada por Brahma. Esta está en la bañera sin vida, luego de perder tanta sangre por los cortes en su cuerpo. La noticia de que hay un serial killer de mujeres en Chennai se extiende rápidamente. El forense le explica a Arjun que las mujeres presentan cortes profundos. También le advierte que no le parece que este sujeto siga un patrón, por lo que no cree que se trate de un serial killer, porque en ese caso estaría relacionado con algún trauma del pasado que se vea reflejado en el patrón de las víctimas. Pero lo que él ve en los casos es a alguien muy inteligente con complejo de Dios, que hace todo eso solo por placer, por lo que le asegura que se trata de un psicópata. Con el modus operandi del sujeto hacen un plan de guardia. Además tienen algunas de sus características físicas por testigos que lo habían visto cerca de las víctimas. Un día están cerca de atraparlo y llegan al lugar donde tenía a 2 mujeres, pero el sujeto ya ha escapado. Esto ocurre en varias ocasiones. Llegan cuando las víctimas ya han perdido la vida y el sujeto escapado. Brahma siempre deja notas escritas junto a las víctimas. La ciudadanía está muy asustada y exigen que atrapen al sujeto. Un día logran llegar a Brahma, pero este se defiende y hiere a los policías que lo van a tomar reo. La gente muy alterada grita que le quiten la vida. Los policías heridos son llevados al hospital. Cuando Andrew está siendo internado le pide a Arjun muy insistentemente que cuide a su hermana Priya. Desafortunadamente Andrew pierde la vida y Arjun queda muy devastado. La familia queda muy triste con la pérdida de Andrew. Hacen los rituales de despedida. Arjun decide dejar su cargo en la policía e ir a vivir con Priya y Jasmine para cuidarlas. Pasados los meses, Arjun le propone a Priya abrir una cafetería. Priya empieza a trabajar y esto la hace feliz. Tiempo después vemos a Brahma en un hospital mental. El médico lo interroga sobre lo que siente. Brahma dice que oye voces en su cabeza y él solo obedece. Más tarde el doctor le pide a la policía que se lo lleven pronto y que efectivamente se trata de un perfil psicópata. Pide hablar con el doctor en privado.
Más tarde vemos que Priya y sus familiares celebran el cumpleaños de Arjun. Esa misma noche, el compañero de Arjun, quien está un poco ebrio, recibe una llamada. Le dice a Arjun que Brahma ha escapado del hospital. Arjun se preocupa y recuerda a Andrew. El doctor es hallado sin vida en el baúl del auto en el que huyó Brahma. Además, su hija está desaparecida. Pocos días después, a la casa de Jasmine y Priya llega una carta de Brahma. Arjun se altera mucho por esto. Esa noche asisten a un evento de despedida del padre de Arjun. Ahí está la hermana pequeña de Arjun, quien es fan de las redes sociales. Arjun le habla de la carta a su compañero, pero este solo le dice que quizás sea solo por asustarlo. Otro día vuelven a encontrar a otra joven sin vida en las mismas condiciones. La chica era la hija del doctor del hospital mental, donde estaba Brahma. La policía confirma públicamente que se trata de Brahma y que escapó hace unos días del hospital. La gente se vuelve a alterar y advierten a las mujeres jóvenes no salir en la noche, pero otra joven desaparece a los pocos días. La policía continúa la búsqueda, pero el compañero de Arjun tiene un desmayo y lo llevan al hospital. En el hospital habla con Arjun y el comisario dice que no puede soportar la situación, pues él era amigo de la madre de la última víctima y Brahma le envió la camisa de la chica con sangre a la madre y una memoria USB con el video de lo que Brahma le hizo a su hija. La señora quedó tan alterada que se inmoló. Ahí el agente tiene otro ataque. Arjun sale y recibe una llamada de su papá. Este le comenta que su hija Divya no aparece y ya hizo la denuncia. Arjun va rápido a la casa y habla con los policías. Estos le confirman que se trata de un secuestro. Arjun busca información de los vecinos. Un niño dice que vio una camioneta color granate estacionada temprano en la tarde y ellos con la pelota le rompieron el vidrio, pero el hombre que estaba dentro nunca salió. Arjun le pide al policía fotos de las otras escenas y ve que hay una camioneta con esas características. Brahma efectivamente, cuando toma a sus víctimas, se queda en el lugar del rapto 2 o más horas. Por eso cuando la policía llegó a investigar ese auto, estaba aún ahí. Esto para tener ventaja y que la policía se entretenga mirando las grabaciones de seguridad de horas antes. Arjun con esto pide las grabaciones del tiempo que calcula Brahma salió del lugar con Divya. Arjun sale a buscar, pero se frustra y mira que su padre está llamando al teléfono de Divya y ve en la foto de su portada que está usando un reloj inteligente, por lo que llama a su compañero y le pide que busque la ubicación por medio del reloj inteligente. La asistente informática le explica a Arjun que debe mirar en la app del reloj instalada en el teléfono. Arjun así lo hace y ve la ubicación del reloj. Rápido va y encuentra a Divya, pero ya tiene el cuello cortado, aunque aún está con vida. La lleva al auto y conduce hacia el hospital, pero en el camino Divya pierde la vida. Arjun queda en shock y llora de frustración. La llevan a la morgue. La mamá de Divya se siente muy mal y el padre también. Hasta le reclama a su hijo Arjun por no haberla salvado. Luego vemos a otro agente llamado Frank. Este le dice al comisario que Arjun es volátil y se entrometió en el caso de Divya y él ya no pertenece a la institución. Luego Frank le muestra al comisario la foto de la única víctima que sobrevivió a Brahma. Ella se llama Shalu. Esta fue la que rescataron cuando atraparon a Brahma hace más de un año. Arjun se retira y Frank recibe una llamada. Luego le informa al comisario que Shalu ha desaparecido. El comisario se enfada y lo envía a investigar. Frank va a la agencia de fotos donde trabaja el exnovio de Shalu. Este se llama Ganesh. Le cuenta lo que ocurrió el día del rapto. Ellos estaban en una discoteca bebiendo. Shalu fue tomada por el sujeto extraño en la camioneta. Él lo siguió, pero se dio cuenta que Shalu ya había seducido a Brahma y estaban teniendo relaciones. Luego fue que llegó la policía y ocurrió todo lo que vimos. Ganesh dice que no se preocupen por ella, pues se librará nuevamente. Más tarde en los noticieros hacen la transmisión en vivo de lo que Brahma le hará a Shalu. El comisario regaña a Frank y lo envía a detener a Brahma. Frank se va con su equipo y da la autorización de abrir fuego contra Brahma si es necesario. Otro policía llama a Arjun y le comenta todo. Arjun dice que ya va en camino al lugar donde está Brahma. Arjun llega al lugar y ve a Shalu atada. Luego ve a Brahma. Este le cuenta que se dejó seducir antes, como un humano cualquiera, pero que ahora logrará completar ese trabajo. Ellos pelean y en esto también llega Frank y su equipo, quienes al ver que Brahma se acerca a Shalu le disparan quitándole la vida.
Aquí vemos una escena de un hombre con un cuchillo con la última modelo a la cual estaba fotografiando Ganesh. Otro día, Arjun está investigando el caso de cada víctima, notando que hay otro sujeto que replica los actos de Brahma, por lo que las últimas víctimas no eran de Brahma en realidad. Priya lo ve investigando y se enfada. Arjun le dice que debe volver a trabajar y descubrir al otro sujeto para estar tranquilos. Estos discuten y Arjun decide irse de la casa por un tiempo. Otro día encuentran a otra joven víctima en iguales condiciones. Ahí están el comisario, Frank y demás agentes. Arjun llega y les comenta todo lo que ha investigado. Dice que hay otro sujeto que replica lo que hacía Brahma y que fue quien tomó a la hija del doctor del hospital para que éste lo ayudara a escapar y luego le quitó la vida. Frank dice que él ya investigó al sacerdote que lo visitó ese día y al abogado, pero que no encontró nada anormal. Pero Arjun insiste. En esto llama a la esposa del padre de Arjun. Esta le dice que llegó un paquete a nombre de Divya y su padre lo tomó y se encerró en el cuarto. Arjun va rápido a la casa, pero es tarde porque el señor vio la grabación de los hechos del día que le quitaron la vida a su hija Divya. El señor también se altera mucho y se corta las venas. Cuando Arjun llega, intenta detener la hemorragia, pero el señor perece pensando en su hija. Arjun queda muy devastado. Pasan los días y la gente junto con los medios están muy alterados por lo que está sucediendo. El comisario habla con el agente Frank y le pregunta cómo va su investigación. El señor Frank es astuto y dice que tiene dos sospechosos con pruebas. Uno es Ganesh, el exnovio de la víctima sobreviviente, Shalu, pues cuando fue a investigarlo, en un cuarto tenía un tablero con los recortes de noticias y fotos de todas las víctimas. También vio que el doctor del hospital mental lo había atendido. Este fue diagnosticado con depresión y además afirmó haber estado en la escena de los hechos cuando Shalu sedujo a Brahma. El otro sospechoso para Frank es Arjun. El comisario se enfada, pero Frank dice que Arjun es una persona que no cree en la justicia legal y que esto lo pudo desequilibrar. El comisario no cree esto y le pide a Frank que le dé evidencias. Arjun está en el café de Priya, pero ella está molesta. Luego en su auto ve una nota misteriosa. Arjun recuerda lo que le dijo Frank del abogado y el sacerdote, por lo que va a la cárcel central. Allí pregunta por los registros del día del escape y ve que aparece el abogado, pero no el sacerdote. Además, el policía guardia le dice que el sacerdote visitaba a Brahma cuando venía a visitar a otros prisioneros, y además que el sacerdote llevaba un asistente algunas veces. Arjun va a la iglesia y pregunta al sacerdote quién es su asistente, y este le dice que es Babu, un muchacho al que Arjun ya conocía. Este se ve asustado y Arjun se lo lleva a un lugar a solas para hacerlo confesar. El sacerdote llama a la policía y Frank llega a donde está Arjun. Babu dice que el culpable es Arjun, pues lo vio cuando se llevó a Shalu. El comisario habla a solas con Frank y Arjun. Arjun confiesa que ese día él tomó a Shalu como señuelo para atraer a Brahma y también que fue quien envió la grabación a la prensa y gracias a eso ultimaron a Brahma. Frank le pregunta a Babu qué hacía en esa zona el día que Arjun tomó a Shalu. Este dice que es asistente de Ganesh y ese día le pidió ir para tomar fotos, pero Arjun no cree nada de esto. En ese mismo momento llaman al hospital donde está Shalu. Vemos que Ganesh llega y se lleva a Shalu en una silla de ruedas. Con esto el comisario sospecha aún más de Ganesh, por lo que dejan libre a Babu. Además, el sacerdote ya había llamado a la prensa para decir que Babu era un chico inocente y la gente pidió que lo liberaran. Esa noche Ganesh le dice a Shalu que debe cuidarla, pues se dio cuenta que Babu, su asistente, es el imitador de Brahma, pues lo descubrió en una llamada y sabe que irá tras ella. Shalu se altera y no entiende, por lo que le clava un tenedor en el cuello a Ganesh. En ese momento tocan el timbre. Shalu abre y ve que es Babu, quien tiene una cara muy sonriente. La policía por su parte está pidiendo disculpas públicas por lo sucedido con Babu. Arjun mira a la prensa y tiene un recuerdo. El día del evento de despedida de su padre, uno de los camarógrafos era Babu, quien fotografió a su hermana Divya. Rápidamente Arjun va a la casa donde vive Babu a investigar. Revisa todas sus cosas y también su computadora. Ahí tiene fotos de todas las víctimas. En ese momento llega Babu. Arjun lo golpea y dice que sabe perfectamente que él hizo todo. Babu encierra a Arjun en otro cuarto mientras destruye sus cosas. Vemos un recuerdo en el que Arjun llevó hace más de un año a Babu, pues lo encontraron en la escena de uno de los crímenes de Brahma. En la cárcel Babu conoció al sacerdote, pues Babu en realidad era inocente. Luego atraparon a Brahma y lo llevaron a prisión. Babu, cuando lo vio, le contó al sacerdote que él fue culpado por los actos de Brahma injustamente.
Le pide al sacerdote que quiere hablar con Brahma y pedirle perdón a Dios. Brahma y Babu hablan. Este le dice que por su culpa estaba ahí, pero Brahma lo mira fijamente y dice que ve la masacre en sus ojos, aunque Babu afirma que nunca podría quitarle la vida a nadie. Ahí Brahma hace brotar la semilla de la maldad dentro de Babu. Le sugiere que debería vengarse de Arjun y también le dice cómo hacerlo. Al poco tiempo, Babu es puesto en libertad y ocurre todo lo que ya vimos. La idea de enviar videos y ropas de las víctimas a las familias fue de Babu. El día que tomaron a Divya, Babu se alteró mucho al escuchar la voz de Arjun, pero Brahma le dijo que ya no era más Babu. Luego le cortaron el cuello a Divya y escaparon. Babu también estaba mirando el día que le quitaron la vida a Brahma. Arjun vuelve a tomar a Babu, pero llega la policía y se llevan a Arjun. Babu recuerda cuando Brahma le gritó y le dijo que nunca iba a ser como él. Al día siguiente descubren que Ganesh está sin vida en su refrigerador y lo descartan como el sospechoso imitador. El comisario habla nuevamente con Arjun. Este le dice que sabe que Babu es el imitador. El compañero de Arjun también dice que cuando fue a la casa de Babu vio a su hermana menor y se dio cuenta que Babu abusaba de ella desde hacía varios años. El comisario ordena arrestar a Babu y van en su búsqueda. En el camino a la iglesia, Jasmine llama a Arjun y le dice que Babu se ha llevado a su hija Sofía. Arjun llega a la iglesia e interroga a Babu. Este le dice que lo llevará al lugar, pero que su objetivo es ver la desesperación en los ojos de Arjun. De camino, Jasmine se tira del auto y el otro carro de policía le pasa por encima de sus piernas. Arjun ordena a sus compañeros que la lleven al hospital, mientras él continúa el camino con Babu. Llegan a unos depósitos abandonados. Aquí discuten y Babu le muestra una pila de basura. Dice que ahí está Priya y le dispara. Sale sangre de una bolsa y Arjun corre y abre la bolsa, pero ve que no es Priya sino el cuerpo de Chalu. Luego al lugar llega Priya. Esta dice que Babu la había contactado para decir que daría a la pequeña Sophie por ella. Así Babu saca a Sophie y toma a Priya del cuello. Arjun rápidamente lanza un hierro al ojo de Babu y este cae, pero antes ya le ha cortado el cuello a Priya, por lo que llega la ambulancia y se llevan a ambos al hospital. Más tarde vemos en el hospital a Priya, quien está recuperada, pero también vemos a Jasmine, la cual está muy mal herida y aún no recupera la conciencia. En otro cuarto vemos que está Babu, también ya ha recuperado el sentido, y están viendo las noticias. Informan sobre Babu. La policía dice que el joven fue dado de baja y su cuerpo trasladado a la morgue. El médico le dice a la policía que eso no es verdad, pues Babu está vivo, pero el policía amigo de Arjun dice que es lo que sucederá y todos salen del cuarto, dejando solo a Babu para que seguido entre Arjun, quien toma su venganza. La película es buena, pero el desenlace luego de que Brahma muere es flojo a mi parecer. El cuento de cómo Brahma convenció a Babu de ser como él se ve muy rebuscado, la verdad. Pienso que con Brahma le hubiesen sacado un mejor final o haberlo hecho al revés. La peor parte es cuando Babu coge la raqueta eléctrica para matar a los mosquitos y Brahma le dice que luego de los mosquitos querrá quitarle la vida a gente. Sí, eso dice. Pero en general la película es buena, excepto esa parte rebuscada. Y Ivan traduce al español como Señor o Dios. Y una cosa a resaltar de esta película es la cafetería de Priya y Arjun. Muy bonito el lugar. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.